avancemos un poco más. Hemos visto ya la importancia de tener claro cuál es el poder de la palabra de Dios, pero ahora veamos la importancia entonces de que nosotros debemos ser fieles a la Escritura, ¿sí? Si tenemos este concepto tan elevado de la palabra de Dios, no tendría sentido que cuando nosotros prediquemos empecemos a transmitirlo solamente nuestras ideas, solamente lo que nosotros creemos y transmitir un mensaje que tal vez esté desconectado de la palabra de Dios, porque a veces pensemos que puede ser más relevante hablar de ciertos temas y no conectamos o no fundamentamos nuestro mensaje en la palabra de Dios. Pero por eso mismo tenemos que recordarnos la importancia de ser fieles a la Escritura, ¿no? El apóstol Pablo, por ejemplo, en todas sus cartas, constantemente se refiere a las Escrituras del Antiguo Testamento cuando él está enseñando. Y también cuando él enseña doctrina, siempre fundamenta en que su doctrina vino directamente de Jesús, fue una revelación directa de Jesús. Entonces no quería Pablo fundamentar sus enseñanzas en él mismo. Lo mismo sucede con el apóstol Pedro, por ejemplo. Si nosotros leemos en Hechos los sermones de Pedro en Pentecostés, por ejemplo, Hechos 2, vemos cómo Pedro parte de las escrituras del Antiguo Testamento para explicar los eventos que estaban sucediendo y fundamenta su mensaje en eso, en la escritura, en la palabra de Dios. Y vemos el resultado que hay en Hechos de la conversión de miles y miles de personas. Entonces, ser fiel a las escrituras en nuestra predicación implica, primero, predicar todo el consejo de Dios. Es decir, no debemos tratar de omitir las partes que son difíciles o que no son muy populares de la Biblia para enseñar solo lo que nos gusta. No sería ese un buen principio para un buen predicador. Tenemos que aprender a enseñar todo el consejo de Dios. Pero tenemos que aprender a fundamentar la interpretación correcta, o sea, tener una buena hermenéutica, ¿sí? Una buena hermenéutica. No estoy diciendo con esto que nosotros podemos llegar a una sola interpretación, pensando en que a veces hay ciertos temas en la teología cristiana en donde hay diferentes puntos de vista, pero cada uno de nosotros debe intentar, en lo posible, tener una hermenéutica correcta, ¿sí? Usar buenos métodos exegéticos, hermenéuticos, para poder tener el mensaje original de los textos bíblicos. Aquí les comento ya, tengo este manual que se llama eh, Cinco pasos para encontrar la idea central de un texto bíblico, en donde recopilé algunos consejos de hermenéutica y de exégesis que, que puede servirles. Entonces también les invito a descargar ese PDF, ¿no? Recordemos que aquí este espacio va a ser de herramientas para ministerios cristianos. Por eso este podcast se llama Sirve con tu Doma. Entonces estaré ahí compartiendo sí, diferentes recursos, diferentes herramientas. Eh, bien, y bueno, tenemos que pensar en predicar todo el consejo de Dios, aplicar buenos métodos de interpretación bíblica y también debemos tratar que nuestra aplicación del mensaje sea relevante. Y eso también es muy importante porque no podemos quedarnos solamente en el texto bíblico. Tenemos que de alguna forma conocer también qué está viviendo nuestro mundo actualmente. Si vamos a predicar a cierto grupo de personas en especial, debemos conocer qué es lo que ellos están viviendo, cómo es su cultura, qué es lo que creen, para que nuestro mensaje sea relevante y apunte a aquellas áreas que, que mis oyentes necesitan conocer de la palabra de Dios para aplicar en su contexto. Entonces, esto también es muy importante a volver relevante al texto bíblico. Y eso es lo maravilloso de la Biblia, ¿no? Que es un texto que se escribió hace miles de años, pero que se puede volver muy relevante en nuestro contexto. Entonces, eso es muy, pero muy, muy importante, ¿no?